Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente esta noche. Este es un día precioso para ponernos en comunión con nuestro Señor. Voy a pedirles que pongan atención al mensaje de esta noche, porque este mensaje trae un propósito, que es ponernos en alerta y ponernos a la defensiva de todo aquello que se opone a la voluntad de nuestro Señor. Y para eso pues lo vamos a fundamentar en nuestras Sagradas Escrituras. Así como están, inclinen su rostro, acompáñenme en una oración de gracias. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, una vez más por permitirme estar acá en tu lugar santísimo para hablar con tu pueblo, Señor, darle las buenas nuevas, transmitir, Señor, tus propósitos de tu palabra a este pueblo necesitado de ella. Padre, en esta noche reconocemos, Señor, ante ti que somos pecadores. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Igualmente, Padre, reconocemos que tú viniste a esta tierra, que te entregaste en la cruz por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Creemos, Señor, que resucitaste al tercer día. Creemos, Señor, que eres un Dios vivo. Y por esa razón, Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que nos guardes, que nos protejas y sobre todo, Señor, que abra nuestro corazón y nuestra mente esta noche para ser dignos receptores, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. A lo largo de todos estos años ha existido siempre una inquietud en el mundo cristiano de cómo poder nosotros medir o evaluar nuestra fe. La verdad es que las Sagradas Escrituras, el Señor no nos dejó a nosotros una fórmula matemática para poder medir esa fe. Tampoco nos dejó una fórmula matemática para poder evaluar nuestra fe. Sin embargo, el Señor esta noche nos va a dar señales, nos va a dar pistas, nos va a dar una forma de cómo poder evaluarnos nosotros en nuestra vida como cristianos, cómo poder evaluar nosotros nuestra fe. Hemos leído en la Biblia definiciones de lo que es la fe, pero quizás no hemos profundizado en lo importante que es estar nosotros seguros si realmente somos hombres, mujeres, jóvenes y niños de fe. Amén. Porque, como vuelvo a repetirlo, a lo largo de la historia de la humanidad, muchos varones y varonas de Dios se encontraron con esta dificultad. Y a veces por no encontrar una respuesta
a sus inquietudes relacionadas con la fe. Algunos cayeron, otros perseveraron, otros lograron el propósito de nuestra vida cristiana, que es formar parte en la vida eterna del reino de los cielos. Amén. El tema de esta noche precisamente se llama ¿cómo evaluar nuestra fe? ¿Sabían ustedes que desde antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, después de la caída de Adán y Eva, después de Noé, después de Moisés, después de David, después de Josué y de todos estos varones de Dios que están acá en las Sagradas Escrituras, siempre hubieron personas opuestas a la voluntad de Dios. Siempre existieron. Existen y seguirán existiendo a futuro. Estas personas se identifican como robadores de bendiciones, como ladrones de nuestras bendiciones. Y estas personas las podemos encontrar en el mundo, pero también las podemos encontrar dentro de las mismas congregaciones. Porque algunas veces el ser humano, creyendo estar diciendo o haciendo lo correcto, está causando tremendo daño a aquellas personas que están luchando en ese momento por alcanzar la dádiva de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas es fácil de poderlas identificar para podernos defender de ellas y que no nos hagan caer, que no nos hagan retroceder en nuestros propósitos de alcanzar a nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Amén. Bien, una de las pistas para poder identificar a estos robadores de bendiciones es que en todo lo que se hace hayan algo malo. Siempre están con el dedo acusador. ¿Quién es nuestro máximo acusador en nuestra vida cristiana? Satanás. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que Satanás es el feroz acusador de nosotros los cristianos. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando Dios tuvo ese diálogo con Satanás, ¿cómo acusaba a Job? Un hombre que era íntegro, porque así lo decía el Señor, pero Satanás lo acusaba. Pues estos robadores de bendiciones hacen exactamente lo mismo. Siempre están encontrando algo malo en aquellas cosas buenas que significan la voluntad de Dios. Otra característica de estos caballeros, yo no sé si ustedes miraron una película que salió hace como 9, 10 años atrás. Algunas veces la pasan ahí por televisión. Una película que se llamó El abogado del diablo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa película. Yo la tuve que ir a ver por una actividad propia de la universidad.
¿Qué es en realidad un abogado? Abogar significa ayudar. Mi profesión como abogado es ayudar a las personas a solucionar problemas. Pero el abogado del diablo también significa abogar. Ayudar para que el cristiano caiga y se aleje de Jesucristo. Entonces, estos robadores de bendiciones se les puede comparar con el abogado del diablo. Aunque el diablo no necesita de su ayuda, pero estos se ofrecen voluntarios para obstaculizar a nosotros los cristianos nuestra vida como tal. Entonces, el Señor esta noche quiere que nosotros aprendamos a identificar a estos personajes para que no se conviertan en un obstáculo para poder perseverar y mantenernos firmes en la fe. Que al final de este mensaje se van a dar cuenta ustedes por qué es necesario y por qué es importante que sigamos perseverando en nuestra fe. También estos personajes se caracterizan porque están prestos a objetar todo lo que se hace. Están en contra de todo. Están en contra de las decisiones que toman nuestros líderes en la iglesia. Están en contra de todo lo que se planifica. Están en contra de todo lo bueno. Y esas cosas buenas representan la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, estos robadores de bendiciones no son más que oponentes a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que tenemos nosotros que entender algunas cosas y el por qué el Señor esta noche nos está alertando para ello. Tenemos una actividad el día domingo, día de la Biblia. Amén. Yo sé que algunos robadores de bendiciones van a tratar de influir en nosotros para que no asistamos a ese desfile. Van a insistir que no llevemos la Biblia. Se van a burlar de nosotros. Nos van a criticar. De eso se va a dar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el arma principal de nosotros los cristianos? La palabra de Dios. Amén. ¿Y cuál es nuestro aliento de vida como cristianos? La oración. Amén. Entonces tenemos que orar. Tenemos que mantenernos en oración todos los días para que cuando estos robadores de nuestras bendiciones se nos acerquen a decirnos: no vayas ahí porque se van a reír de vos, ¿qué vas a andar haciendo con ese libro? Está bien que lo leas en privado, pero no te des color. Y un montón de cosas que nos van a decir por ahí. Así que si miran mensajitos, no los lean. Si les mandan correos, no los lean. Porque el enemigo hoy en día hace uso de todas esas estrategias. Amén. Bien. Voy a pedirle a los muchachos que me pongan el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 3. Nehemías, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Pero para que nos podamos entender,
Yo voy a leer desde el versículo 1 para que puedan ustedes comprender el porqué esa cita bíblica. Dice el capítulo 4, versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. ¿Quiénes eran los judíos en aquella época? Y hoy es el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Sanbalat? Decía Sanbalat, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio a los judíos. Primer robador de bendiciones. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Estaban bajo la dirección de Nehemías reconstruyendo el muro de la ciudad de Jerusalén por un mandato divino de Dios. Pero vino este ladrón de bendiciones y se enfureció porque el pueblo judío, bajo la dirección de Nehemías, bajo el liderazgo de este varón de Dios, empezó a reconstruir el muro. Y mire qué más sigue diciendo este hombre. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Todo eso lo decía Sanbalat, tratando de minar la moral, tratando de minar la fe del pueblo judío que acompañaba a Nehemías en esa misión divina de Dios, que era reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Y este hombre llamado Sanbalat, identificado como un ladrón de bendiciones, empezó a soltar todo ese montón de insultos, de humillaciones hacia el pueblo de Dios. Y luego se le une un segundo ladrón de bendiciones, Tobías. Otro ladrón de bendiciones. Y dice Tobías en el versículo 3: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. O sea, Tobías decía: todo lo que hagan estos judíos, eso no va a servir. Cuando la zorra se suba al muro, va a botar ese muro. ¿Qué era una zorra? ¿O qué es una zorra? Es un animalito insignificante que quizás pese algunas 25 o 30 libras, la más grande. Y este ladrón de bendiciones se burlaba del pueblo de Dios, diciéndoles que lo que estaban haciendo, la primera zorra que se subiera a ese muro se los iba a botar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de minar la disciplina, de minar la fe, de minar el deseo del pueblo de Dios para reconstruir el muro. Yo no sé en este momento cuántos Sanbalat, cuántos Tobías se han acercado a ti para hacerte desistir de congregarte, para hacerte desistir de mantener firme tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos aquí de una u otra manera hemos sido víctimas de ataques de estos Sanbalat y de estos Tobías que pululan allá afuera, y algunos pocos que andan también dentro de las congregaciones. Entonces, para eso tenemos que estar firmes en la fe.
¿Quiénes fueron estos individuos? Estos dos individuos que ridiculizaban a los que trataban de hacer la voluntad de Dios no eran más que simples oponentes a la voluntad de nuestro Señor. Algo que nosotros debemos cuidar. Cuando nosotros decimos que nos sometemos a la voluntad de Dios, debemos de hacerlo con firmeza. Debemos de hacerlo con seguridad, con convicción de lo que estamos haciendo es correcto. Porque todas las cosas de Dios son correctas. Nadie puede objetar las cosas buenas que Dios hace. Solamente los Sanbalat y los Tobías. Pero un buen cristiano de fe nunca se va a atrever a criticar las cosas buenas que hace un hermano en la congregación. Amén. Ni tampoco se va a atrever a criticar las cosas buenas que se hacen en otras congregaciones. Porque el Señor no nos trajo a nosotros a eso. Nos trajo a amarnos los unos a los otros. Amén. Que hay doctrinas diferentes en las diferentes congregaciones, esa es una verdad. Pero que adoramos al mismo Dios, también es una verdad. Amén. Entonces, no nos convirtamos en Sanbalat y en Tobías cometiendo esa clase de errores. Y mire lo que dice el versículo 4:3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire qué burla tan grande para el pueblo de Dios. Pero lo que no sabía esta persona es que no era contra los judíos que estaba blasfemando, que no era contra los judíos que estaba haciendo esa crítica, era un enfrentamiento directo con su Dios Jehová. Amén. Entonces, en el versículo 5, en el versículo 4 dice, mire lo que dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías le estaba orando al Señor. En ningún momento Nehemías, como líder de ese pueblo judío en ese momento, pensó en confrontar a esa gente, porque Dios no lo mandó a pelear, lo mandó a construir el muro. Y como él estaba firme en su fe, tenía pleno conocimiento y plena convicción que quien lo mandó a hacer eso era nuestro Señor, lo que hizo él fue orar. Él oró y dijo: este hombre, oyendo todos esos insultos de todos esos hombres, lo que él hizo fue doblar rodillas y orar. Amén. Que entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? A partir de ahora, cuando alguien trata de minar nuestra fe, cuando alguien trata
de evitar que nos congreguemos. Cuando alguien trata de que no cumplamos con los trabajos o tareas asignadas por nuestros pastores aquí en la congregación, ¿qué tenemos que hacer? No vamos a discutir con Sanbalat y con Tobías, no, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que toque el corazón de Sanbalat y de Tobías y que caigan rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nehemías 4:10, por favor. Pero hablemos un poquito de Nehemías. ¿Quién era realmente Nehemías? Nehemías era un varón de Dios, era un líder, era un hombre que tenía características propias de líder. Un líder es aquel que tiene la capacidad para motivar a los que están bajo su liderazgo. Un líder es aquel que tiene la capacidad de poder convencer a los que están bajo su liderazgo de cumplir con una misión. Eso se acostumbra bastante en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se habla de un liderazgo firme en ese sentido. Me acuerdo yo, en 1969, cuando iba montado en el camión para la guerra allá con El Salvador, nos iba motivando en la carretera, cuando ya pasamos de Santa Rosa de Copán, que ya nos estábamos aproximando a Ocotepeque, que era donde estaban cayendo los bombazos, aquel sargento al frente de nosotros, motivándonos, diciéndonos, no va a pasar nada, vamos a defender a Honduras, todos vamos a regresar, cuando regresemos vamos a irle a dar gracias a Dios y después vamos a hacer una fiesta. Y aquel hombre hablando y hablando y hablando, y de repente empezamos a oír nosotros los primeros cuetazos allá. Eso hacían esos líderes. Pues Nehemías hacía lo mismo. Estaba escuchando los insultos, las amenazas, porque ya van a ver ustedes lo que pasa más adelante. Primero esta gente trató de minar la moral del pueblo judío, burlándose de ellos, insultándolos, haciendo escarnio y toda la cuestión. Pero no pasaron de ahí. Nehemías oró. Entonces Nehemías era esa calidad de líder. Empezaba a hablar con su pueblo. Y miren lo que él les decía. Miren lo que él les decía. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban bajo el ataque de esa gente y muchos judíos empezaron a flaquear. Muchos judíos empezaron a alejarse de Dios y empezaron a dudar si tenían o no tenían la capacidad para poder continuar construyendo el muro, porque era tan fuerte el ataque de esta gente. Hasta ese momento era un ataque psicológico. Si ustedes no lo sabían, en la guerra, un ejército puede ganar la guerra sin disparar un tan solo proyectil, con pura guerra psicológica. Y eso era lo que estaban haciendo los enemigos del pueblo de Israel en aquel momento, cuando decían todo lo que decían y se burlaban de ellos, les hacían llegar mensajes que iban a llegar con el ejército a botar ese muro, que dejaran de construir eso porque no lo iban a terminar, y aquella guerra psicológica permanente sobre el pueblo judío, y algunos judíos empiezan a debilitarse. Entonces Nehemías empieza a poner a prueba
su trabajo como líder. Y es cuando les dice, él detecta, ¿verdad?, que los judíos se están debilitando. Y en el versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahí ya está la amenaza. Como ellos miraron que las burlas y los insultos no detuvo el impulso que Nehemías le había dado a su pueblo para construir el muro, entonces ya vino la amenaza. Vamos a ir en medio de ustedes, vamos a llevar al ejército. Y dice aquí la palabra que se unió el ejército de Samaria, se unieron los árabes y se unieron los amonitas para ir a atacar Jerusalén y evitar que se construyera el muro. Ya ahí ya era una amenaza más fuerte. Ya están sometidos ellos a un posible ataque militar. Entonces, ¿qué hizo este hombre Nehemías? Este hombre, oyendo, dice, el peligro que se avecinaba sobre el pueblo judío, este hombre lo que hizo fue, no dijo armémonos, no dijo alistémonos para pelear, alistémonos para enfrentar al ejército, no. Lo que este hombre hizo fue doblar rodillas y orar. Era un hombre de fe. Era un hombre de fe. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo evaluar nuestra fe? Pregúntese usted en este momento, cuando usted está siendo atacado por el enemigo, por pobreza, por enfermedad, por problemas en el trabajo, por problemas con el vecino, ¿qué hace? ¿Pelea o ora? ¿Ora o pelea? No me lo diga, solo diga amén. Amén. Diga amén. Ore. Ore. Eso es lo que hay que hacer. Y ya va a ver usted los resultados de lo que es orar con fe. Hay que orar con fe. Dice, cuando se burlaban de usted, cuando critican a tus pastores, a tus líderes, ¿qué hace usted? Cuando estos Sanbalat empiezan a decir que no me gusta cómo predica fulano, que no voy a la iglesia porque fulana de tal me miró mal, que no voy a la iglesia porque no me gustó lo que dijeron ahí. Allá afuera se dicen muchas cosas de este ministerio. Nosotros lo sabemos. De personas que fueron parte de este ministerio y que ahora se han convertido en Sanbalat y Tobías y tratan de destruir esta obra. Nosotros lo sabemos. No podemos negar esa realidad. Pero ese muro que estamos construyendo ahora nosotros con nuestra fe no va a permitir que esos Sanbalat y esos Tobías le hagan daño a este ministerio. Amén. Porque no es a los pastores, no es a nosotros, es a la voluntad de Dios que están tratando de minar. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Orarle a nuestro Señor para que tenga piedad y tenga misericordia con esa gente. Amén. Eso fue lo que hizo Nehemías, orar.
Y cuando Nehemías oró, ¿verdad? Cuando Nehemías oró, ¿qué pasó? Aquellos débiles judíos que ya estaban afligidos con las amenazas, volvieron otra vez al redil y comenzaron de nuevo con ímpetu, con fuerza, con convicción, con seguridad, a continuar con la construcción del muro. Pero estos robadores de bendiciones siguieron socavando la moral, no se rendían. Y empezaron con la guerra psicológica, ¿verdad? Pero en el versículo 4:15 vamos a ver qué le pasó a esta gente. Y dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Producto de qué? De la oración, de una oración con fe. Un hombre que estaba confiando en su Señor, en ese Señor grande y poderoso. Pero ¿qué hacemos algunos de nosotros algunas veces? A la primera de cambios nos corremos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los consejos de Tobías y de Sanbalat. Eso, como cristianos, no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué pasó? Dios frustró las intenciones de estos tres pueblos que se unieron para destruir la voluntad de nuestro Señor. Pero mire qué pasó más adelante. El muro se terminó. No pudo el enemigo de Dios con su poder. Y los judíos terminan felizmente ese muro. A pura fe. Con un líder que los iba guiando, no con fusiles, no, a pura fe, a pura fe. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se terminó el muro y los enemigos oyeron las noticias, se sintieron humillados, pues reconocieron que se había hecho con la ayuda del poder de Dios. ¿Qué le parece? Dele un aplauso al Señor por eso. Pues de igual manera, esos Sanbalat de adentro y de afuera, de cualquier congregación que sea, así se humillarán. Cuando el muro del ministerio de Elohim, cuando el muro de la iglesia de Dios, de todas las iglesias que hay aquí y que son víctimas de los mismos ataques. Ayer miraba yo en Canal 4 de aquí de Cortés que estaban destrozando a una iglesia de allá de Camagüey. Esos que están haciendo eso son los Tobías. Pero esa iglesia va, si están ellos haciendo lo correcto, no va a caer, porque es trabajo de Dios, es voluntad de Dios. Amén. Entonces, ese es el mensaje de esta noche. Cada vez que nosotros dudamos, doble rodilla. Cada vez que usted abre las Sagradas Escrituras y no entiende lo que está leyendo, doble rodillas. Dios le va a dar el entendimiento y le va a dar el conocimiento. Usted no se preocupe.
Usted no necesita andar buscando a nadie para que le explique la Biblia. Dios se lo explica. Amén. Solo pídaselo y Él se lo va a explicar. Y se lo digo con fundamento. Primera de Samuel 36. ¿Qué pasó con el rey David? Vamos a hablar de otro personaje en este versículo, Primera de Samuel 36. Mire qué pasó con David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ese pueblo estaba insubordinado. Está hablando del pueblo de Israel. Los judíos, ¿por qué razones estaban molestos? Ya lo vamos a ver más adelante. Y este hombre estaba angustiado porque el pueblo ya hablaba de apedrearlo, o sea, matarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Amargura de alma. Póngale mucha atención a esa frasecita. Amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? No se puso a discutir con el pueblo judío porque más rápido le hubieran mandado las piedras. Me imagino que este hombre se fue a un lugar lejos de esa gente, o posiblemente entró al templo de Dios, dobló rodillas y le pidió a Dios. Y Dios le dio las estrategias para arreglar el problema. El problema era que en ese momento el pueblo de Israel estaba sometido al ataque de varios pueblos enemigos. Y David, en ese momento, el hombre quizás no hallaba qué hacer, ¿verdad? Y ese pueblo judío empezó a tener amargura del alma por el peligro que se cernía sobre sus hijos y sus hijas. Y como no miraban una actitud quizás fuerte de su rey, entonces empezaron a dudar de la capacidad de él. Y dijeron, matemos a este y pongamos otro. Pero vino David, varón de Dios, igual a Nehemías, y en vez de ponerse a discutir con ellos, fue a hablar con Dios. Y Dios le dijo, salí a atacarlo porque te lo voy a entregar. Pero hasta que Dios le dijo, David lo hizo. Mientras, no lo hizo. Hombre de fe. Ese es el problema que nosotros tenemos a veces, que a veces nos tiramos sin paracaídas. Y es buen bombazo que nos pegamos allá abajo. Me voy a comprar un carro del año. Hipoteca la casa, saca un préstamo y compró el carro del año. Y al mes lo chocó. Perdió la casa y perdió el carro y quedó en silla de ruedas. Porque se tiró sin paracaídas. Y ese fue el bombazo que aguantó. Pero si uno ora y dice, Señor, yo quiero poner un negocio. Yo creo que yo puedo poner esto. De repente Dios se lo va a confirmar con segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta persona, se lo confirma en visión, se lo confirma en un sueño, se lo confirma en una lectura de la Biblia. De cualquier manera Dios se lo puede confirmar. Y entonces ahí sí, usted empuja con fuerza. Amén. Pues eso fue lo que David hizo, oró. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando nos sentimos desalentados? ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando nos sentimos tristes? ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando tenemos amargura en el alma?
La amargura en el alma puede ser provocada por cualquier cosa, por problemas económicos, por problemas familiares. Los jóvenes cuando van a examen, que van todos preocupados ahí, alguna muchachita escribiéndose los chepes en las piernas, algunos jóvenes metiendo los chepes ahora en el celular. Ahora es más fácil chepear porque con el celular todo se puede. En mis tiempos no, teníamos que, yo que no fumaba me llevaba un paquete de cigarros y en el papel transparente que cubría el paquetillo, ahí metía los papelitos. Y un día me dice el profesor Danilo García: oíme Galo, ¿y desde cuándo fumas vos? ¿Enseñame ese paquete de cigarros? No, profesor, enseñame ese paquete de cigarros. Mire, ahí estaba el chepe. Fuera, fuera Satanás, aplazado. Pero como en aquel entonces no conocía a Dios, pues ni modo. Pero si le hubiera orado al Señor ahí, ¿qué hubiera pasado? Hubiera hecho el examen tranquilamente. Entonces, esas amarguras del alma vienen de eso. También estas amarguras del alma a veces es porque no hemos podido nosotros consensuar dentro del entorno familiar aquellas desavenencias. A veces no queremos, no miramos a nuestros hijos por igual. A veces cometemos el error de establecer preferencias entre los hijos. Todo eso provoca amargura de alma. Entonces, cuando nosotros pasamos por esas pruebas, es cuando nosotros debemos de afirmar nuestra fe y orarle al Señor. Amén. Cuando estamos en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros hoy? Si nosotros decimos que estamos con Cristo Jesús, entonces no debemos de preocuparnos. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de preocuparnos? Porque Él suple todas nuestras necesidades. Y no porque lo digo yo, lo dice Dios. Filipenses 4:13. Mire lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece? Si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, si nosotros creemos que Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz, si nosotros creemos que Cristo resucitó al tercer día, si nosotros creemos que el día de Pentecostés, 50 días después que Jesús ascendió al cielo y bautizó con la unción del Espíritu Santo a todo aquel grupo de cristianos que estaban reunidos, y que dice la palabra que hablaron lenguas, y que dice la palabra que todos fueron listos y preparados para salir al mundo a llevar la palabra de Dios. Si usted cree que Cristo cargó con sus pecados, y si usted cree que Cristo cargó con todas sus enfermedades, entonces ¿de qué se aflige? ¿De qué se preocupa? Mire lo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como conclusión de este mensaje, Hebreos 10:25. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder afianzar nuestra fe? Mire, ahí está la fórmula. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Seré yo? Posiblemente que sí.
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Con esa última frase de ese versículo, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día cree usted que se está refiriendo el apóstol ahí? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algún día el Señor me va a dar la oportunidad de predicarles acerca de ese acontecimiento. Pero por hoy, para concluir este mensaje, me voy a apoyar en esta joya cristiana. Este es un libro que fue editado en 1947. Tiene hoy 67 años de haber sido publicado. Este libro se titula El Plan Profético de Dios. Aquí está muy bien explicado los acontecimientos de esa segunda venida. Pero ¿por qué el Señor nos dice en este mensaje de afianzamiento de la fe? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre? Sino que dice que nos exhortemos unos a otros, ¿verdad? Y más cuando nosotros vemos que aquel día se acerca. Bien, este libro fue editado en 1947. Aquí hay un listado de profecías del Antiguo Testamento. Algunas que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse y unas que se están cumpliendo en este momento. Y por eso el Señor me hizo que lo trajera. Este es un librito que lo he leído yo como 20 veces. Ya casi me lo sé de memoria. Porque la verdad es que tiene un mensaje tan profundo para poder creer y estar firmes en nuestra fe. Mire, en la Biblia, el Señor, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿y cómo vamos a saber nosotros que ese día va a estar cerca? Bueno, Jesús les dijo, va a ocurrir esto, cuando vean esto, cuando vean esto, cuando vean esto, y les dio un montón de información, ¿verdad? Todos lo hemos leído eso. Mire, el crimen y la falta de respeto a la ley. ¿Estamos viviendo eso nosotros hoy, este día? Sí. Predicado hace 2667 años a la fecha en que fue publicado este libro. Eso lo estamos viendo hoy. En la actualidad, la mayoría de los crímenes son cometidos por personas relativamente jóvenes. ¿Qué está pasando hoy? Niños de 13, 14 años, sicarios, pagados por el crimen organizado, matando a discreción. En los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Una profecía que se está cumpliendo hoy, este día. Si ustedes miraron los noticieros de lo que pasó hace unas horas en San Pedro. Hoy en día abundan los falsos cristos, apostasía en la iglesia, herejías perniciosas y doctrinas de demonios. Hoy en día
en muchas iglesias cristianas, habemos personas que abusamos y caemos en el temible pecado de la blasfemia, cuando ponemos en nuestras bocas palabras que decimos ser de Dios y que no son de Dios. Pero el fanatismo religioso nos lleva a cometer esos terribles pecados. El Señor me dijo, el Señor me habló, soñé, tuve visión. Y le dicen a la persona lo que Dios les dijo. ¿Y qué provocaron con eso? Lo que le provocó Sanbalat y Tobías a los judíos: falta de fe, porque lo mentado profetizado nunca se cumplió. Y esa persona quedó dañada en su mente y en su corazón y empezó a dudar de su fe por un mal uso de la palabra de Dios. ¿Que existe la profecía? Claro que existe la profecía. ¿Que Dios usa los sueños para comunicarse con su pueblo? También es cierto, es bíblico. ¿Que hay visiones? También es cierto, es bíblico. Lo malo está en inventárselas. Hay que tener paciencia, hay que doblar rodilla, hay que orar, hay que tener comunión con Dios para que Dios hable con usted. Y cuando usted dé ese mensaje, que sea cierto, que sea verdadero, para afianzar la fe en nuestro pueblo. Pero no podemos jugar con la palabra de Dios. Persecución y odio contra el judío y el gentil cristiano. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente en estos días? Una persecución feroz contra los cristianos. No sé si ustedes miraron las noticias, en Siria lo estaban crucificando. Se ha levantado una organización terrorista, el Estado Islámico. Está degollando personas en video para que lo vea todo el mundo, porque no aceptan someterse a su religión. Lo estamos viendo hoy. Esto fue profetizado hace más de 2000 años. Aumento del turismo y la información científica. Miraba yo un documental hace como 3-4 días en la televisión que en Inglaterra están tratando de desarrollar robot para operar a los humanos. Tecnología. O sea que ya los doctores ya tienen que poner las barbas de remojo, porque a esos robots les van a quitar la chamba. Ya en Inglaterra lo están haciendo y en el Japón. Muchos correrán de aquí y para allá y la ciencia se aumentará. Y oiga bien esto: los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como de antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Esto se refiere a los vehículos actuales. Ahora hay carros que desarrollan 250, 300 kilómetros por hora. Estaba profetizado hace más de 2000 años. El regreso de los judíos a su antigua patria. Este libro, esta profecía me llamó mucho la atención, porque este libro fue escrito en 1947. Y si ustedes estudian la historia del pueblo de Israel,
El Estado actual de Israel se fundó en 1948. O sea que esa profecía se cumplió un año después que este libro fue escrito. Y dice, el regreso de los judíos a su antigua patria Palestina. Han estado volviendo sin tener fe en Jesucristo, su Mesías. O sea, la profecía se está cumpliendo. Todavía hay flujo de judíos que se van para Israel, pero todavía no creen en Jesucristo. Siguen siendo rebeldes. Y dice aquí que la verdadera iglesia de Jesucristo empieza a entender las profecías referentes a su venida. La palabra de la profecía ya no es un libro cerrado como antes, así que el regreso del Señor está cerca. Por tanto, velad y estad preparados. Amén. Ahora entendemos por qué el Señor en ese último versículo nos dice que su venida está cerca. Por lo tanto, hay que prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Afirmando nuestra fe, dándole la espalda y orando a todos los Sanbalat y a todos los Tobías, de afuera y de adentro. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta palabra.